Os animo a que abráis vuestras Biblias en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Siempre me olvido de decirlo también, pero tenéis el boletín. Armando, lo estoy diciendo, que conste. Tenéis el boletín, tenéis mucho espacio para escribir aquello que creáis importante recordar. Y en el día de hoy tenéis la oportunidad de tachar los titulitos e irlos corrigiendo con los que os diga, porque he cambiado de opinión, ¿vale? Lucas 18, del 1 al 8, dice así. Jesús contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará mucho en responderles? Os digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Creo que todos conocemos una canción que cantamos a nuestros niños y seguramente los niños la conocen también. Una canción que dice, lee la Biblia y ora cada día. Niños, ¿la sabéis cantar? Os pueden ayudar los adultos. Lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer. Qué bonito, muy bien. Los niños y los no tan niños se la saben bien. ¿Y qué dice esta canción? Lee la Biblia, se la cantamos a los niños porque entendemos que es importante, ¿no? Que entiendan que hay cosas vitales para la vida cristiana. Y dice la canción, lee la Biblia y ora, ¿cuándo? Cada día. Ora cada día. Hay un himno que me gusta mucho también, ya es antiguo, que se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. ¿A alguien le suena? También, ¿verdad? La primera estrofa dice, oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hoy vamos, como podéis deducir, hoy vamos a hablar de la oración, como ya hemos visto en la parábola. Y vamos a preguntarnos qué importancia tiene la oración en la vida de un creyente. Te quiero preguntar, ¿oras cada día? ¿Lees la Biblia y oras cada día? ¿Crees que la oración afecta a tu vida de alguna manera o es simplemente un estilo de vida para esos cristianos que son un poco más comprometidos o que se toman más en serio esto del Señor y la Biblia? ¿Qué papel crees que juega la oración en tu vida? ¿Crees que tu vida en sí depende en algo de lo que oras? He titulado este mensaje Oración, herramienta de supervivencia eterna. Claro, quizá podéis pensar que es un poco exagerado, ¿no? Esto de sobrevivir a través de la oración, pero hoy vamos a ver en la parábola que Jesús enseñó que la oración es vital para la vida de un creyente. Como sabéis, durante este verano estamos tratando, ¿no?, de ver con las parábolas de Jesús cómo nos pueden ayudar a crecer en unidad con Dios y en unidad con su Iglesia. Y por un lado ya hemos visto que la misericordia y el perdón son claves a la hora de relacionarnos los unos con los otros. También hemos visto que una actitud adecuada ante la segunda venida de Jesús es necesaria para que como creyentes demos fruto y
estemos preparados para ese momento. Y también hemos visto que un conocimiento más profundo del carácter de Dios como Padre nos ayudan a disfrutar de una mayor unidad con nuestro Creador. Como digo, hoy nos vamos a centrar en una de las herramientas más poderosas que el Señor ha diseñado para relacionarnos con Él. Y esta es la herramienta de la oración. También os tengo que avisar, este mensaje o esta parábola la prediqué el pasado diciembre en el culto de oración. Ahora, por algún motivo, muchos de los que estáis aquí, justo ese viernes no pudisteis venir al culto de oración. Así que no pasa nada que la predique otra vez, ¿verdad? Si estuviste ese viernes y te acuerdas de algo, te felicito, porque yo no me acordaba casi. Así que espero que pueda ser de bendición para todos. La oración como herramienta de supervivencia eterna. Si vamos al contexto del pasaje, en Lucas 17, nos encontramos que Jesús está enseñando a sus discípulos sobre los últimos tiempos, sobre el sufrimiento que tendrán que padecer los seguidores de Cristo. En Lucas 17, por ejemplo, el versículo 22, leemos que el Señor dijo a los discípulos: «Vendrán días cuando ansiaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis». Lo estarán pasando tan mal sus seguidores que anhelarían ver la venida del Señor Jesús. Jesús también les dice que Él mismo iba a sufrir antes de todo esto, y en el versículo 25 les dice que primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Por tanto, si Jesús mismo iba a sufrir mucho, si el pastor de sus vidas iba a ser rechazado por esta generación, ¿qué creéis que les esperaba a los discípulos? Pues más persecución, más problemas, más sufrimientos, ¿no? Y Jesús también les acaba diciendo en el versículo 33, todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Este es el cuadro que Jesús le está pintando a sus discípulos en cuanto al futuro. ¿Cómo creéis que se quedaron los discípulos? Se quedaron, pues no pasa nada, pues que venga lo que venga y ya tiraremos para adelante. ¿O creéis más bien que dijeron, ostras, esto de seguir a Jesús nos va a costar, ¿no? Esto de seguir a Jesús, aunque le amamos, pero pinta complicado y difícil para la vida. Los discípulos estaban entendiendo que les iba a venir tiempos de adversidad, tiempos de dificultad. Y Jesús les quiere advertir, pero también los quiere preparar para esos momentos de dificultad. Jesús está preparando a sus discípulos para que sean capaces de resistir contra todos los ataques del enemigo, todos los ataques que puedan recibir por parte de sus adversarios, y que sean capaces de seguir con la misión que Él les está encomendando. Y ante este cuadro tan difícil que les está pintando, ¿no?, de que vais a sufrir, vais a ansiar ver mi venida y no la vais a ver, ante este cuadro complicado, Jesús les da una solución para perseverar. Jesús les propone que para seguir adelante tienen que orar. Y eso lo encontramos en el versículo 1. Lucas 18, versículo 1, Jesús está diciendo claramente por qué les explica esta parábola. Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Así que la propuesta de Jesús para superar las pruebas y dificultades que iban a venir era orar en todo tiempo y no desfallecer. Entonces vamos a ver en esta mañana dos factores que tienen que avivar nuestra vida de oración. Dos circunstancias que nos van a empujar a orar al Señor, como dice aquí, constantemente y sin desfallecer. Y lo primero que vamos a ver es que tenemos que reconocer nuestra dependencia. O sea que primera corrección que podéis hacer el boletín, reconocer nuestra dependencia. Dice el versículo 2. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno.
Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. En primer lugar, Jesús nos presenta aquí a los dos personajes de esta parábola. Y por un lado tenemos un juez que dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Esto es la peor clase de juez que uno puede tener, ¿verdad? Porque es un juez al que no le importa quedar bien con Dios, no le importa hacer justicia, no le importa hacer la voluntad de Dios, pero es que además no le importa ayudar a los demás, no le importa hacer el bien a otros, no le importa que haya justicia entre las personas. A este juez lo único que le importa, ¿qué es? Él mismo. Yo hago las cosas por mi propio beneficio, hago lo que quiero para mí. Ese es el primer personaje que se nos presenta. Por otro lado, se nos presenta una viuda. Y como ya os imagináis y como sabéis, las viudas pertenecían a los sectores más desgraciados de la sociedad en esa época, porque, pues ya os lo podéis imaginar, no existía un sistema de pensiones del Estado que cubría parte del sueldo que el marido dejaba, no existían redes así sociales donde la viuda podía sentirse segura y la gente podía estar pendiente de ella. Una viuda era una mujer que había perdido la fuente de ingresos y que no tenía nada. Tenía que vivir de lo que hubiera dejado el marido o de lo que sus hijos fueran capaces de conseguir para ella. Además, una viuda, pues como os imagináis, tampoco tenía mucho poder de influencia, de mover gobernadores, no tenía dónde ir a reclamar sus derechos, no tenía poder, no tenía absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con esta viuda en la historia que explica Jesús? Pues encima de que es una persona muy vulnerable y que está en unas circunstancias muy comprometidas, alguien ha hecho una injusticia contra ella, o alguien se ha aprovechado, alguien le ha robado, alguien le ha negado algún bien que le pertenece, alguien ha hecho algo malo contra ella. A pesar de que ya es una persona muy vulnerable, encima alguien se ha aprovechado de ella. Aquí diríamos a perro flaco, a perro flaco hay que darle de comer, pero sí, a perro flaco todos son pulgas, ¿verdad? Encima, ¿cuál es el problema principal de esta viuda? Porque ya hemos dicho, ¿no? Está en una situación vulnerable, encima alguien ha hecho algo injusto contra ella, pero es que además el único que la puede ayudar, el único que puede hacer justicia, es un juez injusto que ni teme a Dios ni teme a los hombres. ¿En qué situación se encuentra esta mujer? Desesperación total, ¿verdad? Nadie quiere ayudarla, no tiene cómo salir. Es una mujer en una situación completamente desesperada. Y probablemente te hayas encontrado también tú en alguna situación similar. Quizá sientes que tu vida es una desgracia tras otra, que llueve sobre mojado, que los problemas se van acumulando y que encima tienes poco poder para enfrentarte a ellos. Puede ser que tu salud quizás se encuentra dependiendo de un médico que ni te mira a la cara cuando vas a consulta. Quizá tu situación legal en este país depende de un funcionario que está harto de ver gente y no se espabila o no le importa tu caso ni un poco. Quizá tu trabajo depende de un jefe inestable que unos días está muy contento contigo y otros días te echa un broncazo. ¿Qué podemos hacer en situaciones como esta, donde parece que no tenemos ningún poder para hacer nada? Bueno, fijaos en lo que hizo la viuda. Versículo 3 dice que la viuda venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Qué era lo único que esta viuda podía hacer? Pedir, ¿verdad? Pedir e insistir, rogar al juez que considerara su caso. La viuda no tenía dinero para sobornarlo y que le hiciera caso. La viuda solo podía
insistir, pedir que se le hiciera justicia. Además, tenemos esto, ¿no? De que la idea es que esta viuda iba constantemente, no que un día fue, ay, hazme justicia de mi adversario y ya pues lo dejo en las manos del Señor, sino que esta mujer insistía, hazme justicia de mi adversario. Y esa era la única esperanza que esta mujer tenía, ¿verdad? No podía hacer nada más. Lo único que podía hacer era pedir. El versículo 4 señala que este juez, además, durante un tiempo ignoró a esta mujer, ¿verdad? La mujer venía y él pues la escuchaba o no la escuchaba y simplemente dejaba pasar y no le hacía justicia. Lo que Jesús nos enseña a través de esta viuda es que ante las dificultades, ante los problemas, las situaciones injustas, nuestra única solución real es la de pedir, es la de orar constantemente, la de rogar sabiendo que nos encontramos en una situación de dependencia extrema espiritual, que nuestros recursos humanos son muy limitados y que por nuestras propias fuerzas y nuestros propios méritos no podemos conseguir que se haga justicia. Cuando las dificultades y las pruebas surgen en nuestra vida, nuestra tendencia suele ser, ¿no?, de empezar, bueno, pasa algo y voy a ver cómo lo arreglo, ¿no? ¿A quién puedo llamar para que me haga un favor? Miramos la cuenta a ver si tenemos dinero para hacer frente a este problema. Pensamos, ¿no?, a qué organismo del gobierno puedo ir a poner una reclamación. De normal, cuando surge un problema, lo primero que hacemos es, voy a arreglarlo. En cambio, y pensamos en un caso. ¿Os acordáis de Pedro, el apóstol Pedro, lo impetuoso que era, lo valiente que era, ¿verdad? ¿Os acordáis en la última cena cuando Pedro, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, esta noche me abandonaréis todos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice nuestro querido apóstol Pedro? Yo no te abandono, Señor, aunque tenga que ir a la cárcel contigo, aunque tenga que morir, aquí me tienes, ¿verdad? Qué valiente, ¿no? Qué ganas de demostrar su fuerza, ¿no? Qué apóstol tan bien parado, ¿no? ¿Qué le dice Jesús después? Esta noche me negarás 3 veces. Pero bueno, lo que vemos es que cuando empiezan a surgir las dificultades, nuestra tendencia automática es, yo lo arreglo, yo me encargo, yo puedo, ¿no? En cambio, ¿a qué nos lleva la palabra de Dios? Nos lleva a lo contrario. Cuando surgen los problemas y las dificultades, lo que la palabra de Dios nos muestra es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra dependencia, reconocer que nosotros no podemos, que lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios. Así es como nos define un poco la Biblia. Por ejemplo, Génesis 3:19 dice que somos polvo y al polvo volveremos. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tribulaciones. Isaías 64:6, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. La Biblia también habla de que somos como la hierba que se seca, somos como las flores que se marchitan. No somos nadie, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva a reconocer nuestra dependencia, a reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de afrontar las dificultades y los problemas. No somos nada. Por tanto, cuando enfrentamos adversidades, nuestro primer recurso no es el de la autoayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quieres, puedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Si quieres, puedes, ¿no? Otros, piensa, sueña, cree y atrévete. Logos así, ¿no? Que te enfocan y te dicen, si te esfuerzas lo suficiente, lo conseguirás. Podrás hacer frente a todo lo que te encuentres.
Para nada eso es lo que la Biblia nos enseña. Más bien, ante la adversidad y los problemas, nuestro primer recurso es reconocer nuestra dependencia de Dios y acudir a Él en oración. La viuda de la parábola nos muestra que para los que no somos nadie, para los que somos poca cosa, nuestro único recurso es pedir. Entonces, si estás afrontando dificultades en tu vida, empieza por la oración. Por supuesto, no estamos diciendo que ora y no hagas nada, ¿no? Ay, Señor, la ventana está sucia y me duele la espalda, no voy a poder hacer nada. Y te quedas mirando la ventana, límpiame la ventana, Señor, límpiame la ventana. No estamos hablando de esta actitud pasiva. Conocéis el dicho, ¿no? A Dios rogando. Esa la sabéis. ¿Eso es Proverbios? ¿Puede ser? No. Bueno, no es Proverbios, pero se parece mucho. Y la oración a la que nos llama la Biblia es sí. Primero confiamos en Dios. Obviamente no lo hacemos de brazos cruzados. Si tengo que encontrar trabajo, primero confío en el Señor y oro, pero también echo currículums, busco, me esfuerzo, ¿no? Pero aún así, lo que tenemos que recordar que primero es la oración. ¿Qué dice el Salmo 127? Versículo 1. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que primero es reconocer nuestra dependencia. Primero es acudir a Dios en oración y entender que sin Él no podemos hacer nada. En diciembre ya lo veremos, pero no podemos ignorar hoy que Pablo en Efesios 6 está hablando, ¿verdad?, de ponerse la armadura como creyentes para estar firmes y resistir las asechanzas del enemigo. Y está hablando de las diferentes partes. Pero cuando ya ha acabado de decir las diferentes partes, Efesios 6, 18 dice algo que tiene que acompañar a todo eso. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. O sea, nos tenemos que poner la armadura, por supuesto, tenemos que coger las armas que el Señor nos da, pero tenemos que hacerlo a la vez que estamos orando en todo tiempo, súplica en el Espíritu, haciéndolo con perseverancia. Como decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces vemos que para perseverar en oración y no desfallecer, como dice Jesús, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo esta viuda, reconocer nuestra dependencia, reconocer que nosotros no podemos. Ese era el primer punto. Seguimos con la parábola. Versículo 4 dice así: por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Jesús sigue con la historia de la viuda y nos sorprende con algo inesperado. Este juez, que otra vez insiste, no teme a Dios ni respeta a hombre alguno, al final hace justicia a la viuda. ¿Por qué lo hace? Bueno, por egoísmo puro, ¿no? Porque no quiere que esta viuda le siga molestando o porque no quiere que la avergüence públicamente. Es igual. Al final este juez injusto le hace justicia a la viuda. Y si nos quedáramos aquí, podríamos concluir, ¿no?, que es necesario perseverar en la oración para que finalmente consigamos que se nos haga justicia. Pero si continuamos leyendo, la interpretación que Jesús hace de esta parábola, nos damos cuenta que hay algo que aún nos va a motivar más a la oración, algo que va a echar más brasas al fuego de nuestra vida de oración. Y lo que nos va a ayudar a orar más que reconocer nuestra dependencia es recordar a nuestro Dios. Por tanto, segundo punto, segunda cosa que nos ayuda a orar es recordar a nuestro Dios. Versículo 6, Jesús dice: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
os digo que pronto les hará justicia. Ahora, Jesús muchas veces enseñaba a través de similitudes en las parábolas, ¿no? Por eso muchas veces las parábolas empiezan diciendo el reino de los cielos es como... ¿A quién se le ocurre algo? ¿Es como qué? Una moneda perdida. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como un vendedor de perlas que buscaba perlas finas, etcétera, etcétera. Muchas veces Jesús enseñaba por comparación, ¿no? Decía, el reino de los cielos es como esto. En esta parábola lo que Jesús está haciendo es enseñar a través de un contraste. En vez de decir esto es como esto, lo que nos vamos a ver y lo que nos vamos a fijar es que Jesús está enseñando a través de la diferencia entre la parábola y la realidad. Y vamos a ver principalmente dos contrastes, dos diferencias grandes que nos van a motivar a orar más. El primer contraste está en la identidad del que hace justicia. En la parábola tenemos a un juez injusto, un juez que no teme a Dios, que no respeta al hombre. Y sin embargo, a pesar de su condición, a pesar de su maldad, ese juez injusto es capaz de hacer justicia, ¿vale? O sea, hasta un juez injusto puede hacer justicia. ¿Qué quiere mostrar Jesús con esta parábola? Pues que si un juez injusto puede hacer justicia, ¿cuánta más justicia hará un Dios que es santo, perfecto y justo? ¿Verdad? Solo por naturaleza Dios ya va a hacer justicia. Dios ama la justicia. Si hasta los malos pueden hacer cosas buenas, aunque sea por motivos equivocados, mucho más justa será la respuesta de un Dios que ama la justicia. Si queremos perseverar en oración ante las dificultades, tenemos que recordar que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios ama la justicia. Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Salmo 11:7, el Señor es justo, Él ama la justicia. Entonces, si Dios ama la justicia, ¿cómo no va a hacer justicia a sus escogidos? ¿Verdad? Este es el primer contraste, ¿no? Un juez injusto puede hacer justicia, mucho más justicia hará un Dios justo, santo y perfecto. El segundo contraste tiene que ver con la relación que existe entre los que están necesitados de justicia y el que hace la justicia. Jesús dice en el versículo 7, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El juez injusto le hizo justicia a una viuda que no tenía nada que ver con él, no era ni su familia, no era amiga, era una viuda de un pueblo de donde fuera, ¿verdad? Y aún así, aunque no tenían relación ninguna, el juez injusto le hizo justicia. ¿Qué dice Jesús? Pues si este juez injusto le hizo justicia a una viuda que no conocía, ¿cuánta más justicia va a hacer Dios a sus escogidos? ¿Verdad? Si un juez injusto hace justicia a una vida con la que no tiene nada que ver, ¿cuánto más justicia no hará Dios con sus escogidos, con su pueblo especial? Jesús quiere apuntar a esa relación especial que existe entre Dios y su pueblo para motivar a la oración. Somos sus escogidos. Hemos estado viendo en Efesios qué significa esto, ¿verdad? Cómo somos los creyentes, el pueblo especial de Dios y esa relación tan especial que existe entre el Padre Celestial y sus hijos. En Efesios 1, 4 y 5 leímos, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dice que en amor nos predestinó para ser sus hijos. Esta es la relación que existe entre el Padre Celestial y sus hijos. Entonces,
si somos sus escogidos, si somos su pueblo especial, ¿cómo no va a hacernos justicia a Dios? ¿Cómo va a ignorar nuestro clamor? Versículo 8 dice Jesús, se tardará mucho en responderles. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Si recordamos quién es nuestro Dios, si recordamos que Dios es un Dios justo y un Padre celestial que nos ama de una forma tan especial, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, entonces va a ser mucho más fácil que perseveremos en la oración, ¿verdad? Cuando tenemos que pedirle algo a alguien que no nos cae muy bien, nos cuesta, ¿verdad? Lo ignoramos, intentamos que el problema se arregle solo, y solo si al final no se ha arreglado y hay peligro, al final vamos y decimos, bueno, ¿podrías hacer esto? En cambio, con nuestro Padre Celestial que nos ama, que nos cuida tanto, no tenemos ese obstáculo, ¿verdad? Automáticamente, como sabemos que nos ama, vamos y le pedimos, le rogamos, le insistimos para que nos ayude a superar nuestras dificultades. Ahora, es necesario que clasifiquemos una cosa, porque al escuchar, ¿no?, que somos los escogidos de Dios, que tenemos una relación especial con Dios, pues uno podría llegar a pensar que entonces podemos pedir a Dios lo que nos venga en gana, ¿no?, que podríamos empezar a pedirle caprichos para nuestra vida y podríamos acabar enseñando algo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Por un lado, no tenemos que olvidar el contexto de la parábola, y ya hemos dicho que Jesús está enseñando esto en el contexto del sufrimiento de los creyentes, de las dificultades que se van a presentar a la hora de seguir a Cristo una vez que Él ya no estuviera allí con ellos. Por otro lado, tenemos que fijarnos que Jesús no dice, y no les dará a sus escogidos todo lo que quieran, ¿verdad? No les dará todos sus caprichos, no les dará lo que les venga en gana. El texto dice, no hará justicia Dios a sus escogidos. La palabra clave entonces es, le hará justicia. Jesús nos está enseñando con esta parábola, pues eso, que si tenemos un capricho, tenemos que pedirlo muchísimas veces hasta que al final nos lo acabará dando. Si quiero un Ferrari, es que es la ilusión de mi vida, Señor, dame un Ferrari, y el pastor ha dicho que hay que perseverar en la oración, pues cada día, 3 veces al día voy a estar orando para que el Señor me dé un Ferrari. Que nadie se vaya pensando que esto es lo que Jesús está enseñando. Quizá no es con cuestiones tan banales, quizá puede ser con cuestiones más serias. Podemos pensar en enfermedades familiares, ¿verdad? Y podemos irnos con la idea equivocada de, bueno, si oro perseverando, si oro constantemente para que se sane, aseguro, declaro que esta persona va a ser sana. Tampoco es lo que está enseñando Jesús en esta parábola, ¿verdad? Tenemos que ir con cuidado y no ver la oración como un truco en la vida, ¿no?, que nos ayuda a conseguir siempre lo que queremos, o que la oración sirve para que se haga nuestra voluntad. Jesús dice que Dios hará justicia a sus escogidos, que Dios dará a los suyos lo que necesitan, que Dios no va a dejar que la injusticia acabe con sus hijos. Es en este sentido entonces que los creyentes tenemos que perseverar en oración y no desfallecer. Por tanto, teniendo esto en cuenta, entonces tenemos que pedir a Dios constantemente sin desfallecer, reconociendo nuestra dependencia y recordando el carácter de Dios y su relación especial con nosotros. Entonces tenemos que perseverar en la oración también por los temas que nos preocupan, ¿no?, por las dificultades que van surgiendo en la vida. Y puede ser, tenemos que orar por las enfermedades de nuestros seres queridos, tenemos que hacerlo y tenemos que perseverar en ello. Tenemos que orar también para que Dios actúe y quizá por fin puedan llegar los papeles que tanto necesitas para poder estar legalmente en este país. Quizá tenemos que perseverar en oración por un mejor trabajo, un trabajo que nos permita conciliar el ministerio en la iglesia, la vida en la familia y proveer de las necesidades que tenemos en nuestra familia. Quizá estás orando para que el Señor te conceda un esposo, una esposa,
fiel que ame al Señor por encima de todas las cosas. Tenemos que perseverar en todos estos casos. Y lo que nos enseña esta parábola es que en todo esto perseveremos y no desfallezcamos. Y aunque te parezca quizá que la respuesta tarda, aunque pienses que no vale la pena seguir gastando tu tiempo otra vez pidiendo por eso, no te rindas, persevera en la oración y no desfallezcas. No sé si habéis leído esta semana, han anunciado el descubrimiento de una ballena muy antigua, de unos fósiles que la han llamado el animal más pesado del mundo. Han encontrado varias vértebras y solo una vértebra pesa unos 200 kilos, casi como yo. Y una vértebra, pero imaginaos todas las vértebras que tenía ese animal tan grande, imaginaos, dicen que este animal podía pesar entre 85 y 200 toneladas. Tremendo, ¿verdad? Y lo han denominado el animal más pesado del mundo. Ahora, no estoy de acuerdo con ellos, porque ¿sabéis cuál debería ser la criatura más pesada del mundo? Un cristiano orando a Dios. Eso debería ser la criatura más pesada de la historia, porque la Biblia nos está animando constantemente a estar orando a Dios, a estar pidiendo, a estar insistiendo, a confiar que aunque no vemos la respuesta todavía, tenemos que seguir orando. Y por una parte es lo que Jesús está enseñando en esta parábola, orad constantemente sin desfallecer. Claro, no solo lo enseña aquí. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías 62, hay un pasaje curioso, ¿no?, del profeta Isaías. Está hablando sobre Israel, está hablando sobre Sión, la restauración de la nación. Y dice así, Isaías 62, 6 y 7. Dice, sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. ¿Qué nos enseña el profeta allí? ¿Qué está diciendo? No deis descanso a Dios. Dios no se cansa de escuchar nuestras oraciones. Dios nos pide que insistamos, que pidamos, que roguemos, que clamemos constantemente a Él por aquellas cosas que creemos que son buenas y que Él puede darnos. Ora al Señor, no le des descanso y persiste en la oración, aunque te parezca difícil. Por otro lado, no puedo predicar de la oración sin hacer referencia ¿a qué? A culto de oración, ¿verdad? Lo cierto es que la perseverancia en la oración es algo que estamos llamados a hacer individualmente, cada uno con Dios, pero estamos llamados a perseverar en la oración juntos como iglesia. Cada viernes, aquí en esta iglesia, nos juntamos para escuchar la palabra de Dios y para perseverar en oración. Y doy gracias a Dios por todos aquellos que venís los viernes. Entendemos también que hay personas que no pueden venir y por diferentes motivos, pero te animaría a que consideres la importancia de que nos juntemos como pueblo para clamar a Dios y para perseverar en oración. Y casi te diría, esto solo va para los que sí que pueden venir y no vienen, pero te diría que no esperes, quizá que haya mucho cambio en tu vida, si tú no estás dispuesto a sacrificar parte de tu tiempo, parte de tus fuerzas, parte de tu descanso o incluso parte de tu salud para dedicarte a orar a Dios junto a tus hermanos. Si no estás dispuesto a orar en comunidad, probablemente no vayas a crecer mucho espiritualmente. Así que te animo, ven a orar los viernes a la iglesia, ven también a orar los domingos antes del culto. A las 11 menos cuarto, un grupo se reúne para orar por el culto y por diferentes cosas. Te animo a que ores con otros creyentes y si ninguno de estos horarios te va bien, busca otro momento de la semana, júntate con otros creyentes y ora al Señor, persevera en oración. Si quieres ver cambios en tu vida, entrégate a orar a Dios. Ya lo dice Él, si mi pueblo se humillare, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y
clama en oración. Ahora, me gustaría, porque hemos dicho que parte de nuestro fuego a la hora de orar, parte de esa motivación que tenemos para orar es el carácter de Dios, ¿no? Recordar a Dios y recordar que Él es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios justo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo puedes estar seguro de eso? ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios te hará justicia? ¿Cómo puedes tener claro que Dios no va a echarse atrás, que Dios no va a hacer otra cosa? Paradójicamente, podemos confiar en que Dios realmente hará justicia a sus escogidos gracias al acto más injusto de toda la historia, ¿verdad? Podemos confiar que Dios hará justicia a sus hijos porque hace casi 2000 años un juez injusto, un gobernador corrupto, envió a la cruz al hombre más justo de la historia. Y gracias a la muerte injusta del justo, gracias a la muerte de Jesús, los que realmente somos injustos podemos ser declarados justos delante de Dios. Parece un trabalenguas, pero queda claro, ¿no? Gracias al acto más injusto de la historia, tú y yo podemos tener justicia, tú y yo podemos tener salvación y tú y yo podemos tener la confianza de que Dios realmente es justo y de que Dios realmente nos ama, porque entregó a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados, para ofrecernos esa salvación que tanto necesitábamos. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es nuestra seguridad y esta es la garantía de que Dios verdaderamente hará justicia a sus escogidos. Por tanto, tenemos que nuestra motivación para perseverar en la oración y no desfallecer está en que Dios está en control de todo. Dios es justo, Dios es incorruptible y además nosotros somos sus escogidos, somos aquellos que ese Dios justo ama de una forma tan singular y maravillosa. Y hasta aquí, pues todo es muy bonito, muy maravilloso, ¿verdad? Todo es precioso, tenemos que perseverar en la oración, ¿verdad? ¿Os ha quedado claro? No tengo que decirlo más, ¿no? Y tenemos que perseverar en oración basándonos, por un lado, en reconocer nuestra dependencia, reconocer que nosotros no podemos, y por otro lado, recordando a nuestro Dios, recordando que es justo, recordando que es bueno y que somos su pueblo especial. Hasta aquí todo perfecto. Ahora, esta parábola acaba de una forma muy curiosa, ¿verdad? Versículo 8 dice así: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Qué raro esta pregunta, o sea, como que rompe un poco, ¿no? Porque ya nos ha animado a orar, Señor, vamos a orar, vamos a perseverar, y de repente dice, ¿hallará fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué hace esa pregunta el Señor? Cuando estéis con Él, se lo preguntáis a Él, ¿vale? Pero yo os puedo decir algo. Esta pregunta nos recoloca otra vez en el contexto en el cual Jesús explica esta parábola. Y hemos dicho que Jesús está hablando de su segunda venida y de los sufrimientos que sus discípulos iban a pasar hasta que Él venga. Y los sufrimientos que nosotros mismos vamos a ir pasando hasta que el Hijo del Hombre vuelva a por su iglesia. Pero Jesús hace una pregunta que nos llama a la autorreflexión. ¿Hallará fe Jesús en la tierra cuando vuelva? Obviamente esta pregunta está hecha también para hacernos pensar en nosotros, ¿no? ¿Hallará Jesús fe en nuestra vida cuando Él vuelva? La vida de oración es una de las muestras de fe más evidentes de nuestra vida, ¿verdad? Si oramos mucho, es que realmente tenemos fe en Dios. Si no oramos, ¿qué estamos diciendo? No, yo puedo, Señor, yo me encargo, yo lo hago todo.
Si oramos es que tenemos fe, es que realmente confiamos que es el Señor el que puede hacer las cosas. Hay un ejemplo, antes hablábamos de Pedro, ¿verdad? De ese ímpetu que tenía, decía, Señor, aunque te muera, aunque tenga que ir a la cárcel, yo te seguiré siempre. En el Evangelio de Lucas encontramos unas palabras muy interesantes que Jesús le ha dicho a Pedro antes de esa gran declaración de valentía. Y Jesús le dice así, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro? Primero le estaba anunciando, me vas a abandonar, me vas a negar. Pero a la vez le está diciendo, yo he rogado por ti. Lo bonito de este versículo es entender que Jesús está orando por nosotros. Jesús no se fue al cielo, no ascendió allí a pasar unas vacaciones hasta que tenga que volver, a estar ahí descansando. La Biblia nos muestra que Jesús está orando, intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual, hablando de Jesús, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús vive perpetuamente para interceder por nosotros. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por nosotros. ¿No te parece increíble? Después de todo lo que ya Jesús ha hecho por nosotros, que todavía Jesús sigue involucrado en nuestras vidas, todavía Él está comprometido con nosotros y está orando constantemente al Padre por nosotros. Ahora, ¿por qué creéis que ora? Yo creo que ora por lo mismo que oró por Jesús, ¿verdad? He pedido para que tu fe no falte. Por tanto, cuando Jesús aquí pregunta, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva? ¿Qué tenemos que decir nosotros? Bueno, en parte tenemos que decir que sí, y no gracias a nosotros mismos, sino gracias a ¿quién? A Jesús que está orando por nosotros, a Jesús que está comprometido con nuestras vidas, rogando al Padre constantemente por nosotros. Eso es parte de la respuesta. Pero no tenemos que negar que esta pregunta, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra?, nos tiene que plantearnos a nosotros, ¿dónde está nuestra fe? ¿Tenemos realmente fe? ¿Tenemos una relación con este Padre Celestial amoroso que lo ha dado todo por nosotros? ¿O simplemente pues estamos aquí perdiendo el tiempo, estamos viniendo porque sí para pasar el rato? Oremos para que cuando Jesús vuelva por su iglesia haya fe en nuestro corazón y también haya fe en los corazones de aquellos a los que queremos. No dejemos de orar por aquellos hijos, aquellos esposos, esposas, aquellos padres que quizás se han apartado de la fe y que quizás se han ido por otro lado. Perseveremos en la oración. Confiemos que el Señor es poderoso para traerlos hacia Él. Y sigamos orando para que el Señor nos ayude a afrontar nuestras dificultades, para que nos ayude a orar con perseverancia, sin desfallecer, y con la esperanza de que llegará un día cuando nuestro Señor Jesús volverá, donde la lucha ya habrá acabado, donde ya podremos disfrutar de Dios sin obstáculos, sin problemas, sin injusticias, sin retrasos, sin llanto ni dolor. Perseveremos en la oración hasta ese día. ¿Qué podemos hacer después de esta predicación? Tengo que orar, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos ayude en esto que hemos dicho esta mañana. Libremente, por favor, algunos de vosotros que responda al Señor.